Sí, muy buenos días, tengan todos. Vamos a iniciar esta segunda ronda de conversación. En este caso tenemos académicos que van a hablar sobre la milpa maya. Tenemos de este lado al doctor Luis Laturnerí del Instituto Tecnológico de Concal. Tenemos también al doctor Javier Becerril García de la UADY. Y por este otro lado tenemos al doctor Adolfo Batún Alpuche de la Universidad del Oriente y al doctor Ramón Mariaga Méndez, viene desde Chiapas y va a hablar también con nosotros de parte del Ecosur. Entonces vamos a pasar a una serie de preguntas que es para abordar el tema y se profundice sobre la temática sociocultural y económica de la actividad milpera. Las tres preguntas importantes que en este caso tenemos que abordar es, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, cuál es el estatus actual de la milpa y qué esperamos a futuro de esta actividad. La segunda pregunta sobre lo que se podría hablar es qué hacer para que la actividad milpera sea un sustento para la familia. Y la tercera pregunta sobre la que habría que abordar es qué se opina del precio actual de los productos de la milpa y su relación con la producción. En este caso, doctor Batún, adelante. Bueno, empezamos con la primera pregunta, ¿no? Y no me toca más que verlo desde mi formación como antropólogo y que para mucho de la interpretación arqueológica que hacemos tenemos que recurrir a la historia, ¿no? Y darnos cuenta de que el sistema actual de la milpa, como nos indica la arqueología, ha venido disminuyendo totalmente en su diversidad. E históricamente sabemos que pues la península de Yucatán fue ocupada por los españoles y que al momento de llegar los españoles viene una transformación de la milpa, una transformación que empieza a disminuir esa diversidad porque ellos solamente estuvieron interesados en que los productores de ese entonces producieran solamente los productos que a ellos les convenían para su comercialización. Esto no ha cambiado a través de los años, sino lo que ha venido pasando es que el sistema se ha capitalizado más y ha exigido cada vez un mayor monocultivo. Cuando empezaron a cultivar el enequén en Yucatán, obviamente en esas zonas se creó un monocultivo de enequén, pero no cultivaban su alimentación y empezaron a hacer depender al estado de Yucatán de exportar el maíz, exportar los alimentos de otros lugares, de importarlos a la península. Y al tener que importarlos la alimentación, cuando se acabó lo del enequén, entonces hubo una especie de tratar de retomar otra vez la producción del maíz, pero la producción del maíz la empezaron a buscar de manera del monocultivo, empezaron a tratar de que se produzca mayor maíz, pero jamás promocionaron la diversificación agrícola, que es lo que nos damos cuenta en los estudios arqueológicos, que lo que tenemos en el pasado, que permitía a nuestros antepasados mayas poder sostener toda la población, estamos hablando de poblaciones muy grandes, solamente en el sitio de Cobá que tenemos aquí cerca, vivía más de 200,000 personas, y todas esas personas pudieron sostenerse en base a la milpa, pero a la milpa diversificada, no al monocultivo que nos empezaron a hacer. Muy bien, para mí fue aprendí muchas cosas de los maestros milperos que hablaron hace un momento, porque muy claramente nos están hablando de cómo inclusive el uso de los herbicidas, prácticamente lo único que buscaba era el monocultivo, porque mientras podía crecer el maíz, todas las demás plantas que son las que diversifican nuestra alimentación eran matadas por esos herbicidas, ¿no? Entonces, lejos de contribuir realmente a que podamos sostener nuestra propia alimentación, esto vino en detrimento y ha ido bajando. Y cada vez lo que ha destruido
la base de nuestro sustento es precisamente ese monocultivo. Lo que tendríamos que hacer en la actualidad para recuperar eso es promocionar más la diversificación y menos digamos, solamente el cultivo de una sola especie. No solamente el maíz nos sustentaba, maíz es una gran parte y es muy importante, pero era una diversidad de cultivos los que sustentaban la milpa. El sistema de producción de la Rosa Tumba Quema, que es el sistema completo, donde está, decía hace un momento, la milpa, está el pachná, está la meliponicultura, está el cultivo de rejolladas, está algo muy importante, todo lo que se aprovecha del monte, ¿verdad? Todo eso que permite a la población maya hasta la actualidad vivir. No fueron construidos este sistema para permitir que la gente pueda tener un auto, para permitir que la gente pueda comprar una motocicleta, no, fueron hechos para que la gente pueda reproducirse y seguir viviendo. O sea, es algo que tenemos que tener muy claro. En un sistema capitalista, el sistema de la milpa debe adaptarse, y eso es muy difícil, y por eso tenemos un empobrecimiento muy fuerte de la población campesina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, que la población urbana conozca la realidad del pueblo maya. Segundo, que esta población urbana, entre ellos los hacedores de lo que se llama la política pública, o sea, los gobernadores, los presidentes municipales, los diputados, las autoridades que vienen de afuera en el gobierno federal y que también son de aquí, estén muy claros de la problemática para poder hacer leyes y programas que realmente apoyen a la población maya. ¿A partir de qué? De lo que tiene la población maya, no de ideas de afuera. Y ahí lo importante es que la academia, o sea, los investigadores, junto con la sociedad civil, o sea, las organizaciones, la gente de buena fe y también los gobernantes de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, trabajemos junto con los milperos, primero preguntándole, como se ha hecho hoy, a los milperos y a las milperas, cuál es su problema de vida, y con ellos buscar las soluciones, no traer soluciones mágicas que se me ocurrieron ahora que estaba yo durmiendo, no, platicarlo con la gente, trabajar con los jóvenes, trabajar con las personas mayores que están haciendo la milpa, trabajar con toda la problemática ecológica que hay en torno a la milpa, trabajar con esto que nos decía el doctor, que es la caída de la producción y la disminución también de los montes, de la edad de los montes, y con ello la aparición de algunos problemas como son, por ejemplo, las plagas que están apareciendo actualmente, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que trabajar de manera armoniosa y lo más importante, que la población urbana conozca la problemática de la población maya. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a la parte técnica con el doctor Laturnari y luego vemos la parte económica o platicar más en profundidad de la parte económica. Yo creo que hay algo que no hemos valorizado sobre la riqueza cultural, genética y que se mantiene en las comunidades, no nada más en la Maya, sino en todo México. Esta parte del sur, sureste, por toda esta diversidad que hablamos nosotros, México es grandioso, no nada más por sus alimentos, sino porque todo lo que implica la riqueza cultural y genética que se mantiene, ¿no? Entonces, si México se destaca a nivel mundial por su gastronomía, que está ligada directamente con los pueblos, con las culturas, con esa diversidad genética que se cultiva. Entonces, ¿por qué nosotros vemos esa diferencia tan grande entre las ciudades y el pueblo que mantiene esto, ¿no? Las comunidades que han mantenido a través de generaciones esta riqueza y que nos da a nosotros orgullo como país, ponérsela al servicio de todo el que viene, ¿no? Y hace rato platicaba aquí con un compañero en donde veíamos nosotros decir, podemos ir a una comunidad y perdón, se me olvida el nombre con el que platicaba, y podemos hacer, a nivel de gastronomía, se puede utilizar con elementos locales e impulsar la alimentación
si la ve uno de lo que se está introducido, hamburguesas, por ejemplo, hablábamos, ¿no? Una modificación utilizando los elementos locales. Yo creo que necesitamos trabajar mucho de la mano, tanto los productores, la sociedad en común, porque tenemos que darle ese valor y reconocer la riqueza en lugar de satanizar muchas cosas. Y esa división que tenemos tan grande del país, que desafortunadamente no contribuye en nada y al contrario, el dividirnos es empobrecernos como tal del norte y el sur. Si no conocemos un sistema, o no conocemos el sur, no conocemos el norte, entonces no debemos de opinar tan siquiera en una situación de eso, de qué implica una cosa con la otra, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en esta parte donde la riqueza es tan grande, donde la diversificación cultivada depende mucho de la elección del productor y de las alternativas que tiene, porque tiene que ver mucho de esto, cada región, cada micronicho donde se está produciendo tiene diferentes condiciones. Son pequeñas áreas de siembra o pueden ser áreas un poco más grandes, pero que por lo mismo el sistema del suelo no le permite tener manejar una sola estrategia. Tiene que manejar diferentes estrategias y también con eso también se van diferentes cultivos, ¿no? Si a eso nosotros le agregamos toda la cuestión ambiental, todo lo que de alguna forma el ser humano ha transformado no para beneficio, sino para que se estrese más el ambiente, pues tenemos nosotros nuevas plagas, nuevos problemas, se rompen los equilibrios y entonces aparecen una serie de cuestiones y cada vez es más complicado producir, se produce menos, pero sin embargo hay una gran cuestión que se puede buscar y es esa sincronía entre diferentes puntos de vista, el que produce, el que consume, ¿sí? Los canales de comercialización. Es necesario, considero, crear algún tipo de política y en donde se busque los canales de comercialización y se privilegie lo que se produce en campo, ¿sí? Entonces nosotros los de la ciudad debemos de pagar un precio más alto a aquellos que quieran y puedan hacerlo, ¿sí? Sin estar regateando ningún tipo. Es una forma de mantener una riqueza que no estamos beneficiando en particular a nadie ni tampoco estamos regalando nada, estamos reconociendo, ¿sí? Lo que tenemos y si lo queremos mantener. Hablar de una riqueza por ejemplo, esa que tenemos aquí enfrente de maíz nada más, sí, lo podemos meter en un banco de germoplasma, pero ahí se va a quedar, ¿sí? Ahí se va a quedar como una muestra de la diversidad en el momento en que lo metemos ahí. ¿Sí? Si desaparece el sistema, entonces eso ahí estará solamente para los que sean curiosos y los lleguen a ver, ¿no? Se tiene ahí, pero ya no existe más, si fuera el caso. Es una riqueza viva. Y el valor es complementario al mantenerlo como una estrategia de conservación, pero la estrategia viva es la más importante porque allí estamos todos. Pues tenemos que saber asignar esos precios que premien, le voy a llamar yo, como dice el doctor Mauricio Bailón, los servicios evolutivos, porque los productores están en el campo sembrando, cosechando, adaptando los maíces, y las semillas, no como el banco de germoplasma que están ahí congelados, sino el productor le está dando sus servicios evolutivos y no lo premiamos en las cadenas de valor, no lo premiamos en el mercado, llega a manos del consumidor, es maíz, da lo mismo el maíz, lo voy a decir con todas sus palabras, que viene de la agroindustria o el maíz que viene de manos del productor. Ahí existe ya un diferencial bastante amplio, ¿no? Yo premiaría también como problemas, decimos en el pensamiento económico de oferta y demanda, pues nosotros que demandamos maíz desde la casa, hay que saber premiar y buscar los productos que provienen de la milpa, del solar y del monte, con manos de productores con identidad y premiarlos a ellos, porque no los premiamos en el precio y no los premiamos en el reconocimiento que ellos están haciendo. Sí, yo aprovecharé un poco el espacio para decir, tenemos que premiar la dieta de la milpa, porque todo el mundo sabe en esta mesa que México a nivel global tiene muchos problemas de obesidad, hipertensión y diabetes, y particularmente Yucatán. Entonces tenemos que voltear a ver la dieta de la milpa. Bueno, yo creo que sí, en cuestión de precios, pues todos deberían de subir, pero un tanto se debe de
hacer a un lado el pensamiento mercantilista para que la milpa pudiera cambiar realmente y regresar a sus orígenes. Desde el comienzo de la colonización hubo una selección de producción y una disminución de la diversidad, porque a los europeos que llegaron primeramente les interesó los productos que pudieran aguantar los 3 meses de viaje que se hacían de América a Europa. Entonces empezaron a exigirle a la población local, a nosotros los mayas, una producción precisamente monocultivo del maíz y de algunos productos que podían aguantar ese viaje, lo que vino desde ese momento a una disminución de la diversidad de cultivos. Y eso a través de los años ha seguido pasando, porque cada vez se seleccionan los cultivos que pueden ser mercantilizados. Los productos inclusive que fueron llevando y que han hecho que disminuya muchísimo la producción de cosas que realmente nos pueden alimentar más. Entonces, esa diversidad en el campo la tenemos realmente muy disminuida hoy en día, ¿no? Y eso ha llegado al punto inclusive en que algunos productos ya han sido totalmente desplazados, que eran muy importantes, se redujeron inclusive las especies de maíz que se cultivaban en todas las poblaciones, buscando solamente el maíz que pudiera producirse en un ciclo. Tenemos maíces que podríamos haber tenido, y lo indica la historia y los datos arqueológicos, que habían poblaciones en estas zonas que podían tener hasta 3 cosechas de maíz al año. Eso realmente se acabó cuando se disminuyó la diversidad de maíz que se estaban cultivando. Se empezaron a mercantilizar también una cosa muy importante, empezaron a tener control los españoles y los colonizadores sobre las tierras más buenas para el cultivo. Cuando nos quitaron nuestra tierra, nos empezaron a mandar a cultivar en zona de Etzequeles. Obviamente en zona de Etzequeles nuestro cultivo disminuyó enormemente, y después todavía así nos siguieran exigiendo producción, ¿no? En este caso vamos a hablar que esto va a ser transmitido a nivel nacional. ¿Qué significa Etzequeles para la gente que entienda la gente que no… los Etzequeles es la tierra que nos fueron dejando para cultivar, que es unas tierras muy pedregosas, ¿no? Los españoles empezaron a escoger y agarrar las mejores tierras para sus ranchos, y pues a nosotros nos dejaron solamente las tierras más pedregosas y las más difíciles de cultivar. Muy bien, entonces estamos hablando de que la parte económica no tenemos que considerarlo, darle tanto peso. En este caso, ¿ha hecho usted doctor Becerril, algún análisis al respecto de cómo valorizar la producción de los productos de la milpa? Como bien decía el doctor Batún, pues aquí tenemos un ciclo que dependemos de la lluvia, y en este sentido pues los precios empiezan a variar, ¿no? El traer ya maíz del centro del país para abastecer el mercado interno, que no lo tenemos completamente, pues es muy complejo y se disparan los precios, ¿no? Ni que hablar de las inseguridades que se viven ahora a nivel país. En estos datos que nosotros elaboramos a nivel nacional, detectamos que se está perdiendo la diversidad genética de maíces nativos, una tasa de 3% anual. Y este estudio lo vimos de forma prospectiva, desde el 2050 o al 2100. Es decir, nos estamos quedando sin productores de maíces nativos en el país. Estamos optando por los maíces, pues sí, mejorados, ya sean sus polinizaciones abiertas o híbridos. Aquí el doctor Luis Latuné nos podrá más ilustrar en este sentido, pero se está perdiendo. Uno, estamos viendo la edad de los productores milperos que supera los 50 años de edad. Los jóvenes están prefiriendo por otras opciones de trabajar, entonces le estamos dejando el mercado a los grandes productores maiceros. Como usted bien lo acaba de decir, doctor Mijangos, pues hemos reducido los rendimientos en este país. Estamos haciendo desafortunadamente a los productores muy dependientes de tecnologías. Sabemos que hay tecnologías básicas, la biológica, que son las semillas, la química con todos los paquetes agroquímicos, y la física, que consiste en toda la maquinaria. Entonces, en este sentido hay una clara desventaja entre sembrar el maíz
en manos de milpa maya, en productores mayas que lo hacen totalmente a mano, con una desventaja que ellos dependen de la lluvia, y vemos ahora que el cambio climático es muy evidente, se prolongan las sequías y cuando cae la lluvia, la precipitación que esperamos, esta llueve a caudales, ¿no? Entonces, en ese sentido, las escasez, las sequías, las plagas, pues implican costos. ¿Costos en qué sentido? Porque si hay desabasto de maíz o de productos de la milpa, pues estos empiezan a encarecer, beneficiando a los grandes productores y perjudicando a los pequeños productores, ¿no? Nosotros podemos hablar de un pasado que se fue y no volverá, simplemente. Tenemos un presente al que tenemos que enfrentar con todas las situaciones que están, ¿sí? Yo creo que la cuestión aquí es cómo del recurso genético que tenemos, ¿sí? y humano, cómo podemos hacer uso de para enfrentar el cambio climático. Y aquí es un trabajo arduo, y es una cuestión que lleva tiempo, y qué mejor que estamos a prueba y error, y que ahí, por supuesto, que tendríamos que tener un poco más de conciencia porque implica dinero. Nosotros podemos pensar, o en mi caso yo tengo un sueldo, pertenezco a una institución, tengo un ingreso fijo, pero un productor no lo tiene. Y podemos hablar de comercialización o no comercialización, pero hace algún tiempo escuché decir a alguien, a Nazario, que está aquí, es que el productor no tiene un ingreso, no tenemos dinero, y un poco desesperado, ¿no? Porque es verdad, o sea, es incierto su presente, su futuro, porque una lluvia, una plaga fuera de tiempo o en exceso puede terminar el trabajo de 3, 4 meses, ¿sí? Y es el trabajo y el ingreso de todo el año. Entonces, yo creo que tenemos aquí que buscar alternativas mucho más fuertes, y también buscar algunas otras como secundarias, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a proteger a los productores, que no es porque no trabajen, sino es porque simplemente se les está llegando crisis ambientales, ya sea sequía, plagas que tienen que ver con todo esto, y que les está rompiendo todo lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que incorporar, y tenemos que generar materiales o hacer que el recurso genético que esté, lo trabajemos para generar variedades que respondan mejores a esas condiciones. Actualmente a mí me da gusto, y yo en realidad muy poco he colaborado con los productores de Shoy, ¿sí? Pero ellos ya no ven el maíz que tienen, o al menos con el grupo que trabajamos, como grano. De hecho, no tienen mucho interés en vender grano, porque el grano a lo mejor lo van a vender en 10 pesos o hasta menos. Pero la semilla que tienen en este momento la están vendiendo en 40 o más pesos por kilo. Entonces, ese es un mercado, aunque es muy pequeño, es un mercado de un valor agregado. Entonces, y dentro de esto, pues hay ocasiones cuando las condiciones son buenas, que se supera la tonelada, 1 tonelada 200 o algo así, arriba, ya con precios de ese tipo, ¿sí? Nos guste o no nos guste, si salen al mercado, ¿sí?, para los mismos productores que necesitan semilla u otros tipos de gente para diferentes tipos de usos del maíz, pero lo están vendiendo como semilla. Entonces, este es el valor que les permite tener una percepción un poquito mayor. No debemos de olvidar que es una sociedad, tienen hijos, tienen familias completas, y que tal vez nosotros no estemos percibiendo qué es exactamente lo que ellos necesitan, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que ir a trabajar con ellos de la mano, de qué forma podemos mejorar sus materiales para, en mi caso, a mí me toca trabajar un poco sobre mejoramiento genético y buscar alternativas de producción. Y una de las cosas que considero, con todo respeto de lo que pudieran opinar los mismos productores y mis mismos compañeros, es que la tecnología, aquella que se adapte y le permita tener un beneficio a los productores, debemos de llevársela, debemos de ponérsela a la mano. ¿Por qué? Porque anteriormente la milpa era cultivada por la familia, ¿sí? Y la familia indicaba a todos los hijos trabajando en la milpa. Actualmente la milpa es cultivada por una sola persona. Entonces, es una evolución al final de cuentas, es lo que tenemos. Entonces, debemos de buscar estrategias que les garanticen o que les den ventaja
para enfrentar su sistema de producción. Entonces yo pienso que todo aquello, estrategia, ya sea tecnológica y de equipo y de todo, que se pueda adaptar a sus condiciones, debemos de tratar de llevárselas y de ponérselas a la mano. Ahora sí, ese es un gran reto porque implican otros conocimientos, porque implican otras cuestiones, pero pues somos muchos, creo, de la sociedad los que estamos metidos en estos y que pudiéramos de alguna forma contribuir para un mejor manejo y alcance. Eso es lo que considero en el sentido. Gracias. Sí, qué bueno, esa respuesta fue bastante importante, sobre todo para propuestas de solución, que eso es lo que queremos lograr en los próximos años al respecto del producto, de la producción milpera. ¿Algún comentario al respecto de soluciones que se podrían dar? Ya sabemos que es multifactorial. Así es. Estuve anotando algunas cosas justamente escuchando a mis queridos colegas y toda su sapiencia, y a mí se me ocurre algunas ideas. Por ejemplo, la primera, ante el cambio climático, que es algo que nos está pegando muy fuerte y que, por ejemplo, en Centroamérica ha obligado a la gente a emigrar a México y a los Estados Unidos. Y ya está llegando esa sombra climática al sur de la península. Tenemos que hacer algo urgentemente. Entonces, en cuanto a la milpa, yo creo que hay que impulsar el cultivo del ixmejenal y del naltel en los solares, aprovechando el agua de riego. Perdón, el agua de la llave. Pero en este caso hay dos aspectos muy importantes donde hay que presionar a los gobiernos estatal y federal para que mejoren dos cosas que tienen que ver con la contaminación del agua. Uno, que la gran cantidad de productos químicos que se están vertiendo, sobre todo cerca del punto PUC, y que tiene que ver con estas plantaciones de soya transgénica y de maíz transgénico, y que ya está entrando a Yucatán, y lo tenemos en Campeche, y está entrando también a Quintana Roo, se eviten. Hay que hacer algo. No hay que ver a los menonitas como enemigos, no lo son mexicanos, y como tal hay que apoyarlos también para que hagan un cambio tecnológico que los beneficie a ellos, pero que también beneficie a la población. No se vale tener aguas contaminadas para todo uso en la península. Pero junto con eso también hay un problema muy grave, que son los puercos. Y no me refiero solamente a los puercos de 4 patas, me refiero a toda la gente que, sabiendo el daño que están generando a la población, sí, insisten en seguir con la tecnología con la que están creando a los animales. Bueno, por otro lado, yo creo que es importante trabajar con la población joven que no está teniendo opciones en la milpa. Y eso sí tenemos que poner muchísima atención. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser los hijos de los milperos, los nietos de los milperos actuales, pueden ser los agentes de cambio que permitan que la milpa persista. Claro, hay que ayudar con capacitación, ver la manera, los nexos para que la gente mayor, los abuelitos, eduquen, o sea, haya cursos de capacitación para estos jóvenes y para estas muchachas, en el caso de las señoras, les enseñen, por ejemplo, a cultivar el solar, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, lo primero que podría hacerse con estos jóvenes es formarlos para que generen cadenas cortas de comercialización. Esto es, que los productos de la milpa vayan directo a las ciudades. Buscar que haya un convenio con el Tren Maya y con los hoteleros de la Riviera Maya, de Mérida, etcétera, para que consuman los productos de la milpa directamente traídos por los campesinos. Y eso sería sensacional. Pero además de los productos de la milpa, esto que se llama darle valor agregado, ¿verdad? Si tenemos maíz, ¿qué podemos hacer para incrementar el precio del maíz? Ya se dijo, la semilla es un capital importante. Pero también se pueden hacer muchos productos, tortillas hechas con maíz de las milpas y no maíz de maseca. ¿Cuánto cuesta estos señores que andan con sus motocicletas, verdad? Para comprar 1 kilo de maíz de estos de motocicleta, hay que vender 3 o 4 kilos de maíz que producimos en la milpa. Pues mejor que entonces estos de las motocicletas empiecen a vender maíz de la milpa,
¿verdad? Y que las señoras se organicen en cooperativas de mujeres, no solamente para hacer maíz de nixtamal, ¿verdad?, tortillas de nixtamal, sino muchos otros productos, artesanías, etcétera. Bueno, otra cosa que yo creo que sería importantísimo es lograr un convenio, y esto fíjense, en Brasil se hizo, lo hizo Lula da Silva hace algunos años. Ellos lograron, por presión de los pueblos indígenas, que no recuerdo si el 15 o el 25% de los desayunos escolares salieran de la propia comunidad. Y eso, ¡pum!, levantó mágicamente la economía de las comunidades. Imaginemos a la península de Yucatán, con sus 3 estados productores de la milpa, que el gobierno federal y el gobierno estatal y los municipales se comprometieran a que lo que se da en los hospitales, lo que se da en los centros de rehabilitación, o sea, en las cárceles, en las penis, lo que se da en las escuelas de desayunos escolares, etcétera, fueran productos de la milpa. En la misma comunidad, convencer a los directores y a las directoras de las escuelas que en lugar de estar vendiendo sabritas y estar vendiendo refrescos y todo eso, vendan productos hechos en la misma comunidad por cooperativas de señoras. Entonces, con eso estaríamos inyectando muchísimo dinero a las comunidades. Y finalmente, algo que valdría la pena ensayar con una fórmula diferente a como se hizo en el pasado, es que la banca social dé créditos blandos, o sea, crédito con muy poco interés, a quienes están produciendo en la milpa. Y, como ya se dijo, en este momento considerar a la milpa no solamente como el Ixcol, ¿verdad?, sino la milpa como el Pachná, la milpa como el monte con toda la riqueza que nos da, y que en las comunidades haya los acuerdos necesarios para que entonces la fauna no se acabe, para que los montes dejen de disminuir su edad y nos puedan dar más servicios. Yo creo que con eso estaríamos haciendo algo muy importante para mejorar la situación, sí, de las milpas, pero lo más importante, de la gente. La gente debe estar siempre en el centro. Así damos por concluida esta sesión de comentarios. Esperemos que a todos nos vaya bien, que podamos resolver el problema, y como bien decían en Felipe Carrillo Puerto, el pueblo maya es un pueblo andante todavía, y esperemos que en el futuro la situación económica mejore. Gracias.